¿Te has preguntado alguna vez si realmente comprendes el capítulo 53 de Isaías? Y si te dijera que muchas traducciones están distorsionadas o incluso erradas. Imagina la riqueza oculta en el hebreo bíblico, revelando significados profundos y contextos perdidos. Este capítulo, uno de los más impactantes de la Biblia, es frecuentemente estudiado de forma aislada y a menudo mal interpretado, llevando a conclusiones equivocadas. Isaías 53 no es solo un pasaje, es un texto fundamental que aborda el sufrimiento y la redención, temas centrales para la fe y la comprensión del mensaje divino. Prepárate para un viaje fascinante a través del verdadero significado de Isaías 53. Quédate conmigo hasta el final y descubre las pruebas claras que transformarán tu comprensión de este texto bíblico crucial. Es importante saber que la traducción de un idioma a otro puede causar la pérdida de lo que realmente se decía en la escritura original. Hoy en día existen traducciones al portugués que han sido corregidas al darse cuenta de que las versiones antiguas no se sostenían. Esto es especialmente cierto para el capítulo 53 de Isaías, un capítulo poético que habla sobre el siervo de Dios, en hebreo, Eved de Axe, o siervo de Dios. La traducción de siervo a sirviente en inglés muestra una diferencia significativa. En hebreo, esclavo es alguien completamente dedicado a su amo, mientras que un sirviente sirve, pero no está completamente subordinado. En Isaías 53, la expresión utilizada es esclavo, como en el libro de Éxodo, refiriéndose a los israelitas esclavizados en Egipto. Un esclavo está completamente dedicado a su amo, sin poder propio, a diferencia de un sirviente. Por lo tanto, ya vemos un error de traducción. Muchas personas creen que Isaías 53 habla del siervo de Dios como una persona, pues los versículos están en singular. Sin embargo, Isaías 41:8 y 49:3 muestran que Dios se refiere a Israel como mi siervo. En más de 10 ocasiones Dios se refiere al pueblo de Israel de esta manera, incluyendo en Jeremías y Salmos. No hay novedad en que Dios trate a Israel como siervo de manera figurada. En el propio Isaías 54, el pueblo de Israel es comparado con una mujer viuda y sin hijos, que Dios promete bendecir nuevamente. Estas metáforas, como siervo y viuda, ayudan a entender el mensaje de Dios. Por lo tanto, no tiene sentido cambiar la metáfora de siervo de Israel a una persona singular en el capítulo 53 sin previo aviso. Además, el hebreo bíblico frecuentemente usa el singular para referirse a un pueblo. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, acamparon, plural, aparece como acampó, singular, refiriéndose al pueblo como una unidad. La traducción correcta de Isaías 53 debe considerar el hebreo. En el versículo 8a, la traducción correcta es, por la transgresión de mi pueblo, ellos fueron alcanzados. Plural, no él fue alcanzado, singular. La palabra hebrea lamo, plural, fue traducida erróneamente como lo, singular. Este error cambia todo el significado del capítulo. Isaías 54 continúa hablando del pueblo de Israel, mostrando que Isaías 53 no se refiere a una persona específica, sino al pueblo en su totalidad. El capítulo 52 deja claro que la misión del pueblo de Israel es mostrar que Dios es el único Dios. Isaías 53 debe entenderse dentro de este contexto. Vamos a analizar los principales versículos de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Versículo 1. Isaías continúa del capítulo 52, donde los líderes del mundo quedan asombrados al ver la recuperación de Israel. Esta recuperación parecía imposible después de la destrucción que sufrieron.
Los líderes mundiales están admirados y preguntan, ¿quién podría creer en este mensaje? Dios muestra su fuerza al intervenir en la historia de Israel, al igual que lo hizo en el Éxodo. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 3. El pueblo de Israel es frecuentemente despreciado, como en Nehemías 3:36, Isaías 49:7 y Salmos 44:14. Isaías describe a Israel como un hombre de dolores, alguien que ha sufrido mucho. Esta descripción refleja la historia de persecuciones y sufrimiento que el pueblo de Israel ha enfrentado, incluyendo el Holocausto y otras opresiones a lo largo de los siglos. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Versículo 5. La traducción correcta es que el siervo sufrió a causa de nuestras transgresiones, no por nuestros pecados. El sufrimiento del siervo es resultado de las acciones erradas de los demás. Este versículo muestra que el pueblo de Israel sufrió a causa de las iniquidades de las naciones a su alrededor. El siervo no está expiando los pecados de los demás, sino sufriendo las consecuencias de las transgresiones de los demás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Versículo 7. La alusión aquí es al pueblo de Israel siendo llevado al exilio y a los campos de concentración. La imagen del cordero llevado al matadero refleja la sumisión y el sufrimiento del pueblo de Israel. Esta imagen también se usa en Salmos para describir el sufrimiento de Israel. El pueblo de Israel aceptó su destino sin protestar, confiando en la justicia de Dios. Era linaje, vivirá por largos días. Versículo 10. La palabra hebrea sera, semilla, se refiere a hijos naturales, indicando que el pueblo de Israel continuará existiendo y prosperando. Dios promete que, a pesar del sufrimiento, Israel verá su posteridad y tendrá una vida larga. Esto significa que el pueblo de Israel no será destruido, sino que vivirá por generaciones. Dios bendecirá a Israel, permitiéndole prosperar y tener muchos hijos. Isaías 53 debe entenderse en el contexto de Isaías 52 y 54, hablando del pueblo de Israel como siervo de Dios. La traducción correcta del hebreo y la comprensión del contexto son esenciales para interpretar este capítulo correctamente. El capítulo 53 no es una profecía aislada, sino parte de un mensaje continuo que comienza en el capítulo 40 y continúa hasta el final del libro. Este mensaje trata de la relación de Dios con Israel, su siervo, y de las promesas de redención y restauración. Al entender Isaías 53 de esta manera, vemos que el capítulo trata del sufrimiento y la redención de Israel como pueblo escogido por Dios. La interpretación correcta tiene en cuenta el hebreo bíblico, el contexto histórico y las metáforas utilizadas por Isaías para transmitir el mensaje divino. Así, evitamos interpretaciones erradas y comprendemos mejor la profundidad y la belleza de este capítulo. Vamos ahora a profundizar en cada versículo para entender mejor lo que Isaías está transmitiendo. En el versículo 1, Isaías pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Aquí destaca la incredulidad de las personas en relación al mensaje de Dios. Incluso con las manifestaciones claras del poder de Dios, muchas veces las personas no creen. Esto refleja la situación del pueblo de Israel, que muchas veces dudó de las promesas de Dios. En el versículo 2, Isaías describe al siervo como una raíz de tierra seca, indicando que no tenía belleza ni majestad que atrajera a las personas. Esto significa que el siervo de Dios, Israel,
no era visto como algo grandioso o impresionante a los ojos de las naciones. La imagen de una raíz en tierra seca también sugiere la humildad y la simplicidad del siervo. El versículo 3 continúa diciendo que el siervo era despreciado y desechado por los hombres, un hombre de dolores y experimentado en el sufrimiento. Esta descripción es una alusión directa al sufrimiento histórico de Israel, que enfrentó rechazo y dolor a lo largo de los siglos. El versículo destaca la empatía que el siervo tiene por aquellos que sufren, pues él mismo ha pasado por muchas dificultades. El versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto significa que el siervo cargó con los sufrimientos y las enfermedades de las personas, indicando una identificación profunda con el sufrimiento humano. En el contexto de Israel, esto puede verse como una referencia al sufrimiento colectivo del pueblo de Dios, que carga con los fardos de unos y otros. En el versículo 5, Isaías afirma que el siervo fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Este pasaje es frecuentemente interpretado como una referencia al sacrificio vicario, donde el siervo sufre por las transgresiones de los demás. En el contexto de Israel, esto puede verse como una referencia al sufrimiento del pueblo debido a los pecados y las iniquidades de las naciones a su alrededor. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Aquí, Isaías está destacando la tendencia humana de desviarse de los caminos de Dios y seguir su propio camino. El siervo, representando a Israel, carga con la iniquidad de todos, indicando un papel redentor. En el versículo 7, Isaías describe al siervo como oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Esta imagen de sumisión y sacrificio es poderosa, destacando la disposición del siervo a sufrir en silencio. En el contexto de Israel, esto refleja la actitud de aceptación ante el sufrimiento y la opresión. El versículo 8 continúa: por la opresión y el juicio fue arrebatado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue golpeado. Aquí, Isaías destaca la injusticia sufrida por el siervo, que fue llevado al juicio y a la opresión. La falta de descendencia mencionada puede verse como una metáfora de la aparente extinción del pueblo de Israel, que sin embargo será restaurado por Dios. En el versículo 9, Isaías dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este pasaje destaca la inocencia del siervo y la injusticia de su muerte. El siervo, aunque justo e inocente, es tratado como un criminal, recibiendo una sepultura entre los impíos. El versículo 10 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquí, Isaías destaca el propósito divino en el sufrimiento del siervo. A pesar del sufrimiento, hay una promesa de restauración y prosperidad. La referencia a descendencia indica que el siervo, representando a Israel, verá su posteridad y prosperará. El versículo 11 continúa: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Este pasaje destaca la justificación que el siervo traerá a muchos. El sufrimiento del siervo no es en vano, pues resulta en la justificación y la redención de muchos. Finalmente, el versículo 12 dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí, Isaías destaca la recompensa y la exaltación del siervo. El siervo que sufrió y fue contado entre los transgresores, será recompensado por su fidelidad y sacrificio. Al entender Isaías 53 de esta manera, vemos que el capítulo trata del sufrimiento y la redención de Israel como pueblo escogido por Dios. La interpretación correcta tiene en cuenta el hebreo bíblico, el contexto histórico y las metáforas utilizadas por Isaías para transmitir el mensaje divino. Así, evitamos interpretaciones erradas y comprendemos mejor la profundidad y la belleza de este capítulo. Espero que esta explicación ayude a entender Isaías 53 de manera más clara y correcta. Y para aquellos que han llegado hasta aquí, les deseo muchas bendiciones. Y para aquellos que escriban en los comentarios: mi fe es inquebrantable como la de Isaías. Les daré un corazón, pues tendré certeza de que su fe es tan grande como su amor a Dios. Recuerden suscribirse al canal, porque continuar estudiando el hebreo bíblico y el contexto histórico de los textos sagrados es esencial para una comprensión profunda y precisa de las Escrituras. Quédate con Dios.